Continuamos junto a ustedes revisando los principales temas que han sido noticia en el 2021 y esperando, por cierto, que lo mejor llegue para usted, señora, para usted, señor, que esté en su casa o donde se encuentre en sintonía de este resumen informativo de Voz Regional con los principales hitos de un año que termina y que marcan también el camino de un año que está por comenzar, el 2022. Me acompaña el responsable de las síntesis nacionales e internacionales, el conductor también de nuestro programa de análisis político La Última Palabra, Matías Cruzat, bienvenido. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Buenas noches. Temas bastante importantes, lo comentábamos también en el arranque de este resumen: Convención Constitucional, proceso de vacunación masiva, un año altamente electoral que se complementa a 2 procesos que vivimos el 2020 y 5 procesos, si mal no recuerdo, en este 2021, varias materias en el país. Sí, mira, justamente iniciamos quizás con un poco de esperanza, ¿no? Este año, en vista de que a finales del año anterior recibieron finalmente las vacunas, que llegó como regalo de Navidad. Sí, claro. Y iniciaron, digamos, con el proceso de vacunación acá justo en la región del Maule en el 3 de enero. Exacto. 3 de enero, y comenzó para todo el personal de la salud. Luego vinieron ya en febrero con todo, digamos, los grupos de adultos mayores sobre los 90 años. Entonces, esto fue permitiendo también que se flexibilizaran ciertas medidas y que también darle mayor libertad a la gente. Y con respecto en materia política, bueno, estuvo marcado el año por ser un año electoral. Tuvimos, tú lo mencionaste, 5 elecciones en plena pandemia, algunas obviamente con mayor participación que otras a nivel nacional. Un año de contrastes a propósito de lo mismo. La segunda vuelta de los gobernadores regionales marcada por la escasa participación y la segunda vuelta presidencial que rompió todos los récords. Sí, de hecho se esperaba quizás que en la elección presidencial, se esperaba que fuera un poco mayor a la primera vuelta, ¿no? Hubo un 55,4% aproximadamente de participación a nivel nacional, superando incluso el plebiscito del año pasado en octubre, donde fue el pic cuando se implementó el voto voluntario en 2012. Bueno, esto cambió finalmente en diciembre y comenzó a funcionar la convención. En mes de julio se reunieron y tuvieron algunos contratiempos, ¿no? Llama la atención también quienes fueron elegidos para presidir este proceso: la presidenta Elisa Loncón, de pueblo originario, y también Jaime Baza, quienes van a estar hasta enero del próximo año, cuando se renueva finalmente la mesa directiva. Y el tema de la crisis migratoria también, que estuvo presente, ¿no? Con este acto por parte de las personas de la zona de Iquique, con esta manifestación anti-migración, en el cual también dimos la vuelta al mundo. Hicimos noticia lamentablemente en ese incidente que ocurrió, y también se tomó la agenda política de los candidatos presidenciales. Temas que, por cierto, revisamos en profundidad este año en un resumen informativo que pasamos a revisar junto al propio Matías Cruzat, pero también hay temas internacionales que son sumamente importantes. Después de casi 20 años, 16 años de hecho, Angela Merkel entrega el poder en Alemania. También hubo un asalto al Capitolio justo días antes de la asunción del mando de Joe Biden, en una situación en la cual Donald Trump trató de aferrarse al poder y no pudo hacerlo, de mala manera. Una serie de citas deportivas que se vieron postergadas a propósito de la pandemia: Juegos Olímpicos, Copa América, Juegos Panamericanos y, por cierto, también la toma de Kabul. Sí, bueno, tú lo mencionaste, comenzó el año movido para Estados Unidos, luego de las elecciones que tuvieron el año pasado los norteamericanos entre Joe Biden, ¿no?, el aspirante demócrata, y también el republicano que aspiraba a la reelección, que era Donald Trump, quien finalmente perdió dicho comicio. El 6 de enero, si mal no recuerdo, sucede este asalto en el Capitolio. Adherentes de Donald Trump llegan justo donde finalmente el Congreso allá iba a ratificar a Joe Biden como presidente electo, lo cual también se vio postergado por algunas horas. Tuvieron que los congresistas de Estados Unidos tomar esta determinación finalmente una vez que las aguas se calmaron un poco. Llega finalmente Joe Biden, asume la presidencia el mismo mes de enero con Kamala Harris,
quien también se convierte en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos y a quien también muchos consideran podría ser la sucesora en vista de la edad que tiene Joe Biden. Eventualmente no tendría intenciones, aunque él ya lo manifestó, de ir a la reelección. Una medida bastante apresurada si lo tomamos desde ese punto. Y hay que siempre estar observando lo que pasa finalmente a nivel internacional. Tuvimos también elecciones en Perú, país vecino, que también muchos consideraron podía ser una tendencia a lo que finalmente ocurrió acá en Chile, el candidato de derecha y otro de izquierda que también tuvo lugar acá en el país, y lo de Angela Merkel, que tras 16 años, considerada también desde el 2006 una de las mujeres más poderosas del mundo, se despide del cargo de canciller de Alemania y fue obviamente aplaudida por su gestión que tuvo en estos 16 años. Y la toma de Kabul, finalmente en este país asiático, lo que simbolizaba también el ejército talibán, y bueno, las imágenes que vinieron con posterioridad de miles de personas colapsando el aeropuerto de Kabul, tratando de salir del país porque sabían que las cosas no se venían muy bien. Incluso hubo un atentado durante esos días que la gente trataba de salir de este país asiático. Bueno, también llama la atención que distintos países a nivel mundial ofrecieron asilo, entre ellos Chile, para los autoexiliados. Al momento de realizar esta síntesis, José, en total son cerca de 63 temas, obviamente en orden cronológico, intercalados, nacionales e internacionales de por medio. Hay meses donde Chile tuvo mayor cobertura nacional, adelanto que fue el mes de septiembre, y me dio por titularle 2021 Tenacidad ante todo, considerando todo lo que vivimos, proceso de vacunación, continuos comicios y también el tema ya de flexibilizar un poco con este pase de movilidad que debutó también este año. Chile y el mundo hacen noticia. Tenacidad ante todo, con Matías Cruzat. Este año, al igual que el anterior, estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, sin embargo inició con una esperanza para Chile, pues en diciembre de 2020 el país recibió el primer cargamento de vacunas contra el patógeno, destinado a inmunizar a los funcionarios de la salud. El comienzo de enero tuvo reacciones mixtas por parte de la ciudadanía, pues el pase de vacaciones que permitía viajes interregionales entraba en vigencia el cuarto día del mes, medida agradecida por algunos y criticada por otros, quienes temían un incremento de contagios. Solo 2 días después, pero en Estados Unidos, cientos de norteamericanos simpatizantes del expresidente Trump invadían el Capitolio en un acto de insurrección y mostrando su descontento con el resultado de las elecciones presidenciales que dejó fuera del poder al polémico mandatario. 14 días después, el demócrata Joe Biden asumía el poder de la potencia norteamericana junto a Kamala Harris, la primera mujer en ejercer como vicepresidenta de Estados Unidos. El 3 de febrero en Chile inició el proceso de vacunación priorizando a los adultos mayores sobre los 90 años. La inoculación fue voluntaria y gratuita, lo que favoreció a que cientos de adultos mayores acudieran a los centros de vacunación para inmunizarse. En el viejo continente, el 5 de febrero, el volcán Etna, considerado el más activo de Europa, entraba en erupción. Lo curioso de esta actividad volcánica fue que por primera vez en 20 años los 4 cráteres del macizo estaban activos, pero otro hecho internacional se registró en febrero, justo para el día de San Valentín. El expresidente de Argentina, Carlos Menem, fallecía a los 90 años por una falla renal. El país trasandino decretó 3 días de duelo nacional. Solo 3 días después, en la región del Biobío, las alarmas se encendían con la desaparición de Tomás Bravo, un niño de 3 años que se le perdía el rastro tras salir en compañía de su tío abuelo a buscar unos animales. Lo extraño del hecho, la inconsistencia en el testimonio del tío del menor, movilizó a los medios de comunicación hasta dicho sector. Las labores de búsqueda e investigación se extendieron por 9 días, hasta que el 26 de febrero la PDI confirmó el hallazgo del cuerpo del niño en una zanja del río Paqui. La causa de fallecimiento de Tomasito, atribuida a terceros, se mantiene como un enigma. Marzo comenzó movido para Nueva Zelanda, puesto que 3 movimientos telúricos sacudieron el país oceánico. El más fuerte de ellos, de 8,1 grados, provocó
que se encendieran las alarmas de tsunami ante la rápida evacuación de los habitantes de la zona costera. No se registraron fallecidos. El 13 de marzo en Bolivia, la presidenta interina Yanine Áñez era arrestada tras ser acusada por terrorismo, sedición y conspiración por los hechos registrados en noviembre de 2019 que terminó con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia. Hasta la fecha, Áñez se mantiene encarcelada. 10 días después de la detención de Áñez, el 23 de marzo, pero esta vez en Chile, diputados de oposición presentaban un proyecto de ley que permitía un tercer retiro de los fondos de las AFP. En la misma jornada, el buque portacontenedores Ever Given encallaba en el canal de Suez. El incidente afectó a más de 200 embarcaciones que navegaban por dicho canal. Una mala noticia llegaría para la población chilena cuando el 27 de marzo comenzó a regir una cuarentena para 42 comunas en el territorio nacional. A pesar de la alta tasa de vacunación, a dicha fecha se enfrentaba a la segunda ola de contagios por COVID-19. El cuarto mes del año inició con la presentación de un proyecto del tercer retiro de las AFP por parte del Ejecutivo. Esto para evitar que se aprobara el que presentaron los diputados de oposición. El 9 de abril, el Reino Unido se veía enlutado por el fallecimiento de Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, a la edad de 99 años. El 20 de abril, ya ante la inminente aprobación del tercer retiro en el Congreso, el presidente Piñera acudía al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto de ley. Solo 3 días después, en la Cámara de Diputados aprobaba el tercer retiro, con amplia mayoría incluyendo votos del oficialismo. Sin embargo, aunque quedaba la resolución del TC, el 27 de abril el organismo se pronunció al respecto y rechazó el requerimiento del mandatario. Con un nuevo revés para el gobierno Piñera, debía promulgar el tercer retiro el mismo día, y a la jornada siguiente se convertía en ley tras la publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, las críticas al Ejecutivo sobre la poca ayuda económica a los sectores más golpeados por la pandemia se acrecentaban. La por entonces presidenta del Senado, Yarna Proboste, lideró la negociación entre el gobierno y el Congreso, lo que fue denominado Acuerdo de Mínimos Comunes. El objetivo, una mayor cobertura del IFE a la clase media y proporcionar recursos a las pymes. Este proceso catapultó la figura de Proboste y se posicionó como una posible candidata presidencial, pero al mismo tiempo una nueva noticia que involucraba a un menor de edad conmocionaba al país. En la comuna de Longaví, el cuerpo de bomberos encontraba el cadáver de Emilio Jara, de 12 años, cuya causa de muerte se atribuía a terceros. Gerald Repeto y Rubén Soto fueron sindicados como los principales imputados en la causa. Ambos mantenían prontuario policial y hasta la fecha la investigación contra los individuos continúa mientras cumplen prisión preventiva. Desde el 3 de mayo, las personas que quisieran solicitar el tercer retiro de las AFP podían realizar el trámite de manera online. La autoayuda económica volvía a ser una opción para enfrentar la crisis sanitaria, pero al haber más dinero circulando en el mercado aumentó la inflación. El mismo día, un accidente en el metro de la Ciudad de México cobraba la vida de 26 personas y dejaba 80 heridos. La causa se debía a la falta de pernos funcionales y soldaduras deficientes, las cuales provocaron el colapso de la vía desde las alturas. El 6 de mayo, uno de los intelectuales chilenos, Humberto Maturana, fallecía a los 92 años. El motivo de su deceso, según confirmó su médico geriatra, se debió a complicaciones respiratorias no vinculadas al COVID-19. El presidente Piñera decretó duelo nacional en honor al Premio Nacional de Ciencias. El 15 y 16 de mayo los chilenos volvían a las urnas para participar en las elecciones municipales, debido a que se escogieron alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Los comicios se realizaron en 2 jornadas para no generar aglomeraciones en los locales de votación. 43,35% de los habilitados para sufragar emitieron su voto. 2 días después, el diputado magallánico y militante de Convergencia Social, Gabriel Boric, inscribía su candidatura presidencial en el CERVEL, presentando la recolección de firmas y con la intención de disputar primarias con el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadue. A finales de mayo, específicamente el 26, comenzó a regir en todo el territorio nacional el llamado pase de movilidad, el cual entregaba más libertades a quienes contaban con ambas dosis de vacunación contra el coronavirus. El sexto mes del año iniciaba con la última cuenta pública de Piñera en el Congreso Pleno. Una noticia dada a conocer por el mandatario generó molestias en parte del oficialismo, pues se anunciaba que se pondría urgencia al proyecto que permitía el matrimonio igualitario, a pesar que ello no estaba contemplado en el plan de gobierno.
Algunos congresistas apuntaron a una vendetta política, considerando el respaldo que tuvo el tercer retiro de las AFP por diputados del oficialismo. El 6 de junio, Perú definía a su próximo presidente en una segunda vuelta, que disputaban Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El estrecho resultado, con un 50,13% de Castillo versus el 49,87% de Fujimori, consolidaban al candidato de izquierda como el próximo mandatario. Solo una semana después de los comicios peruanos, los ciudadanos chilenos tenían una nueva cita cívica para elegir a los gobernadores regionales, que no alcanzaron mayoría en la elección de mayo. Una participación que no superó los 3 millones de votantes, que representaba el 19,62% del padrón nacional. Escogieron a las nuevas autoridades. El mismo día, pero en Brasil, se realizaba uno de los eventos deportivos que se habían postergado en 2020. La Copa América comenzaba a disputarse con una selección chilena que buscaba una renovación en el plantel de jugadores. El evento se extendió por cerca de un mes. El 21 de junio, en Chile, se conmemoró por primera vez el feriado legal en honor a los pueblos indígenas. A los 3 días siguientes se confirmaba en el país el primer caso de variante Delta del SARS-CoV-2, la cual a nivel mundial había demostrado ser más contagiosa que la cepa original. El 25 de junio, en Estados Unidos, el ex policía Derek Chauvin era condenado a 22 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio del afroamericano George Floyd en mayo de 2020. El séptimo mes del año era el más esperado por los chilenos. El domingo 4 de julio se reunían por primera vez los 155 miembros escogidos para conformar la convención constituyente. La jornada comenzó con incidentes, pero con el pasar de las horas, los convencionales cumplieron con la primera tarea: escoger a quienes liderarían el proceso de redacción de la nueva Carta Magna. La representante de los pueblos originarios y doctora en humanidades, Elisa Loncón, fue escogida presidenta de la convención. Junto a ella, el abogado y doctor en Derecho Jaime Baza era escogido como vicepresidente. Todo quedaba definido para que los miembros de la convención iniciaran sus labores al día siguiente. No obstante, al llegar al ex Congreso, la falta de computadores y otros elementos esenciales para realizar el trabajo posponían la primera sesión de los convencionales para el 7 de julio. Las críticas hacia la administración de Sebastián Piñera no se hicieron esperar. El 10 de julio la Copa América llegaba a su fin. Brasil y Argentina eran los aspirantes a quedarse con el trofeo. Luego de disputar varias competiciones por su país, Lionel Messi podía levantar su primera copa con sus compañeros de selección. 8 días después, las coaliciones de Apruebo Dignidad y Chile Vamos disputaban las primarias para definir a sus abanderados en la carrera presidencial. Gabriel Boric y Sebastián Sichel sorteaban el primer obstáculo para llegar a la moneda. El 23 de julio se iniciaba en Japón una nueva versión de los Juegos Olímpicos, que al igual que la Copa América, su realización estaba contemplada para 2020. Tokio, la ciudad sede, extremó las medidas para prevenir contagios en atletas y funcionarios de las Olimpiadas. Octavo mes del año, específicamente el miércoles 11, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó con 11 votos a favor y 1 en contra el polémico proyecto minero portuario Dominga. La decisión generó indignación en algunos habitantes opositores al proyecto y se intensificó en redes sociales y escaló hasta la esfera política. El motivo: el perjuicio que este millonario negocio traería al ecosistema y reservas naturales que se encuentran cercanas a las inmediaciones. El 15 de agosto los ojos del mundo se centraban en el continente asiático. Kabul, la capital de Afganistán, era tomada por el ejército talibán. Miles de personas, desesperadas por el acontecimiento, colapsaron los aeropuertos para evacuar la nación. Países de diferentes partes del mundo ofrecieron dar asilo político a los autoexiliados. En Chile, el domingo 21 de agosto, la coalición Unidad Constituyente realizó una consulta ciudadana para definir su carta presidencial de cara a las elecciones de noviembre. Paula Narváez, Carlos Maldonado y Ana Proboste compitieron en dicha instancia, siendo la expresidenta del Senado quien se impuso en las preferencias. Se sumaba así una nueva aspirante para llegar a la moneda. El mes de la patria estuvo marcado por noticias nacionales, y es que el 4 de septiembre Rodrigo Rojas Vade, convencional constituyente de la Lista del Pueblo, reconocía en una entrevista a La Tercera que no padecía de cáncer, enfermedad que fue usada como su bandera de lucha en el estallido social y su campaña para ser parte de la convención. Posterior a las fiestas patrias, el 20 de septiembre, Rojas Vade presentaba su renuncia de facto a la convención. No obstante, el otrora convencional continuó recibiendo su salario, pero este había sido donado según indicó su abogado Tomás Ramírez.
El norte del país no estuvo exento de polémicas. El 25 de septiembre una marcha contra migrantes que congregó cerca de 5.000 personas en Iquique culminó con la quema de las pertenencias de extranjeros que dormían en carpas en la vía pública. El hecho generó repudio por parte de la ciudadanía y diversas autoridades y acaparó la atención de los medios internacionales. El mismo día se confirmaba el fallecimiento del cantautor nacional Patricio Mans a la edad de 84 años. Una descompensación cardíaca era la causa de la muerte del intérprete de Arriba en la Cordillera. Distintos personajes del mundo de la música, la cultura y las artes rindieron homenaje al cantante. A fines de septiembre, después de 1 año y 6 meses, el estado de excepción terminaba en el territorio nacional y el mismo día comenzó a regir un nuevo plan paso a paso que contemplaba modificaciones en los aforos y proporcionaba mayores libertades a la población vacunada. El 3 de octubre, una investigación periodística realizada por CIPER y La Voz dejaba al descubierto la venta del proyecto Dominga en Islas Vírgenes Británicas por parte de la familia de Sebastián Piñera a Carlos Delano en los denominados papeles de Pandora. Una de las cláusulas del contrato indicaba que la tercera cuota se pagaría siempre y cuando no se realizaran cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina, algo que finalmente no ocurrió, pues dichos cambios dependían de las decisiones de gobierno y en ese periodo era el mismo Piñera quien ejercía de presidente. Por tanto, el millonario negocio se concretó. Esto generó indignación por parte de la ciudadanía y miembros de oposición ante los nuevos antecedentes. El 8 de octubre, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó una investigación contra el mandatario y su eventual injerencia en facilitar que el negocio se concretara. A lo anterior, se sumó una acusación constitucional contra Piñera, considerando que lo expuesto en el reportaje dañaba la probidad del país. Era la primera vez en la historia que un presidente en ejercicio afrontaba 2 acusaciones constitucionales en su gobierno. El 31 de octubre, en Glasgow, Escocia, iniciaba una nueva versión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En la instancia participaron 40.000 personas, entre autoridades mundiales, activistas, empresarios y miembros de ONG. Entre los principales acuerdos se encontraba frenar la deforestación, reducir las emisiones de metano y reducir el consumo de carbón. Un hecho insólito ocurrió el 8 de noviembre en el Congreso Nacional. El diputado socialista Jaime Naranjo, encargado de exponer en la Cámara la acusación constitucional contra Piñera, decidió leer la totalidad del libelo acusatorio que estaba compuesto por 1.300 páginas. El objetivo, lograr que el diputado Giorgio Jackson cumpliera su cuarentena y arribara al Congreso para contar con los votos suficientes y aprobar la acusación. 15 horas de intervención sumó Naranjo en dicha instancia y en la madrugada del 9 de noviembre la Cámara de Diputados aprobaba la acusación contra el mandatario y seguía su curso en el Senado. Sin embargo, todo se terminó en la Cámara Alta el 16 de noviembre, pues por falta de quórum los congresistas rechazaron el libelo acusatorio. Al día siguiente el país despedía a otro músico nacional. Luis Dimas fallecía a los 79 años producto de una falla multisistémica. Diversos íconos de la llamada Nueva Ola despidieron al llamado Rey del Twist y extendieron sus condolencias a la familia del intérprete. El domingo 21 de noviembre el país acudía nuevamente a las urnas para escoger presidente, diputado, consejeros regionales y en algunos distritos senadores. 47,33% de los habilitados para sufragar participaron en aquella elección. Como resultado, el candidato del Partido Republicano José Antonio Kast y el abanderado de Convergencia Social Gabriel Boric pasaban a disputar la segunda vuelta presidencial con un respaldo de 27,91% y 25,83% respectivamente. Las coaliciones de cara al balotaje no tardaron en conformarse. Al terminar noviembre, la OMS informaba el hallazgo de una nueva variante de COVID-19 originada en África. El organismo internacional bautizaba como Omicron a la nueva cepa de coronavirus e informaba que una de sus características era una mayor agresividad con respecto a la variante original. El 4 de diciembre el Instituto de Salud Pública confirmaba el primer caso de variante Omicron en el país, correspondiente a la región de Valparaíso. Se trataba de un hombre proveniente de Ghana que contaba con las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Con el tiempo, el círculo cercano del contagiado también dio positivo a Omicron. El domingo 4 de diciembre, la hinchada de los Cruzados celebró el triunfo de Universidad Católica. Los dirigidos por Cristian Paulucci
golearon por 3-0 a Everton y se consolidaron como tetracampeones del fútbol chileno. 3 días después, otra celebración tuvo lugar en el país, pero esta vez en las calles de diversas ciudades, pues la Cámara de Diputados aprobaba con 80 votos a favor la ley que permitía el matrimonio igualitario, un proyecto que se encontraba en el Congreso desde 2017, se hacía realidad para las comunidades LGBT. De este modo, Chile se convirtió en el 9º país de América en legalizar el matrimonio igualitario. El 8 de diciembre, pero en Alemania se producía un cambio de mando histórico tras 16 años en el poder y de una gestión de altos y bajos. La canciller Angela Merkel entregaba el liderazgo germano a Olaf Scholz, quien fue considerada la mujer más poderosa del mundo desde 2006. Culminaba una era entre aplausos en el Parlamento alemán. El mismo día, pero en el Palacio de la Moneda, el presidente Piñera promulgaba la ley del matrimonio igualitario mismo, que en su última cuenta pública había decidido poner urgencia en su discusión. El jueves 16 de diciembre, mismo día en que los candidatos a la presidencia, Gabriel Boric y José Antonio Kast, realizaban su cierre de campaña, se confirmó el fallecimiento de Lucía Iriart, viuda del ex dictador Augusto Pinochet. Un paro cardiorrespiratorio terminaba con la vida de Iriart, quien solo 6 días antes había cumplido 99 años. A los 3 días posteriores, el domingo 19, los chilenos volvían por quinta y última vez en el año a las urnas para definir al próximo presidente. José Antonio Kast o Gabriel Boric eran las opciones para suceder a Piñera al mando del país a contar del 11 de marzo de 2022. Tras el cierre de las mesas a las 18 horas y con el inicio del conteo de votos a las 19:30, el CERVEL daba a conocer que el diputado por Magallanes era elegido como el próximo mandatario con 55,87% de los votos, frente al 44,13% obtenidos por Kast. Una votación histórica que movilizó al 55,02% del padrón electoral y que se consolidó como la elección con más participación desde la implementación del voto voluntario en 2012. Un 2021 que tuvo triunfos y derrotas, momentos que dejaron un sabor dulce para algunos y agraz para otros. 365 días en los cuales los chilenos vivimos un proceso de vacunación, enfrentamos una segunda ola de contagios y escogimos autoridades que gobernarán por los próximos 4 años. 2021, el año en que como sociedad demostramos que la tenacidad está ante todo, llega a su término. Y bien, Matías, gracias por entregarnos este completo reporte, una amplia gama temática con más de 60 historias, 60 situaciones que tuvieron eco tanto en nuestro país como en el extranjero, y de antemano desearte todo lo mejor para el 2022 como parte fundamental de nuestro equipo. Muchas gracias igualmente, y bueno, también a la gente que nos ve a esta hora, desearle los mejores parabienes en nombre de todo el canal. Finalmente hacemos televisión para ello. Yo siempre soy de la idea que la televisión finalmente lo hacen los equipos. Así es. Orgulloso de estar compartiendo aquí con este equipo profesional que tenemos, tanto de reporteros como también de la gente que trabaja detrás de cámaras. Gracias, Matías. Matías Cruzat, destacado periodista de la nueva camada de talentos que se ha sumado hace ya algún tiempo al elenco de Canal 30. Y a nombre de todo el departamento de prensa, a nombre de todo el equipo de Canal 30 en todas las áreas y en todos los servicios, tanto en realización audiovisual como quienes tenemos la responsabilidad o la circunstancia de aparecer en cámara, les agradecemos enormemente el favor de su sintonía, les deseamos todo lo mejor para ustedes, les acompañamos en las penas y en las alegrías, y también tratando de reflejar la realidad tal como creemos poder verla de la forma más efectiva posible, a objeto de que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Le deseamos desde ya el mejor 2022 en un año que está por comenzar. Y recuerde que puede interactuar con nosotros a través del +569-6878-0141. También estamos en Facebook y en Canal 30 Oficial, y en Twitter @Canal 30 Oficial. Gracias, feliz 2022 y nos vemos el próximo año.